nos puede servir como preámbulo o como introducción para el estudio de hoy. Por el grupo de WhatsApp les mandé un par de preguntas porque no quería una contestación a bote pronto, sino que yo quería que ustedes lo pensaran tranquilamente. No con afán de crítica, simplemente para hacernos pensar. Mi madre decía que nuestro encuentro con el Señor será una cuestión de cuidado y que tendríamos que prepararnos. ¿Uno se puede preparar para un encuentro con Dios? Sí. ¿Creen que sí? Sí. ¿Haciendo deberes? Haciendo las cosas que hacemos incorrectas, haciéndolas bien. Santificándonos. Entonces más que prepararnos para ese día, es poder llegar con una conciencia más o menos tranquila, ¿no? ¿Sabes? Diciendo, vale, sé que no soy perfecto, pero mi cabeza da hasta aquí. Y como dice el refrán, el que da lo que tiene no está obligado a más, ¿no? Bien, bueno, el capítulo 7 es muy interesante. Es muy interesante. Porque ahí vamos a ver una fuerte controversia, una fuerte disputa. ¿Entre quiénes? Entre el Hijo de Dios y los que se consideraban representantes de Dios en la tierra. Es curioso, porque en principio, Mónica, entendemos que sería con ellos con los que mejor se llevaran, ¿no? Imagínese, Alfredo, que viniera Jesús y se sintiera más a gusto en la calle que en la iglesia. Entonces, yo quiero hacer esta pregunta y me gustaría que fueran honestos. Porque no todo el mundo tiene que verlo de la misma forma. Porque para cada uno de nosotros, Sofía, puede ser una cosa. Y no está mal, ¿vale? Pero va a servir para el estudio de hoy. Pregunta, primera pregunta. Para ti, no para el pastor, no para el hermano de al lado. Para ti, ¿qué es la religión? Si yo te preguntara en un examen, ¿qué es la religión? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la esencia del servicio a Dios? Van ligadas, Entonces, vamos a empezar de a poquito. ¿Quién quiere responder? ¿Qué es la religión? Una creencia. Una creencia, dice Sonia, ¿no? Tradiciones. Estar en el camino del Señor. Pero el abanico lo vamos abriendo, ¿verdad? Una creencia, unas tradiciones. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que ya va incluso más allá, Amar a Dios sobre todas las cosas. Es un mandamiento. Pero eso es una creencia. La religión. ¿Alguien estaba hablando? Porque oigo voces, ¿sí, no? A ver, digo, como en la película, oigo voces, perdón. No, es que la religión es una cosa que se cree, pero no se está precisamente en contacto con Dios. Exactamente. Yo siempre le digo a las personas que me preguntan, ¿qué religión tenés? Digo, yo no tengo religión, yo tengo relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Ajá. Bien. Porque pregunta, la gente pregunta. ¿De qué religión? Estoy de acuerdo con lo que termina de decir Eti, pero también sabemos que la religión como tal
literal no salva a nadie. Pero cuando la religión, digamos, es auténtica, es decir, es el resultado de lo que debe de haber en cada interior del ser humano, pues entonces también estaría de acuerdo con nuestra hermana Sofía. Ahora, por término general, podemos aferrarnos de una manera literal de cuando nos expresa la palabra religión, no, porque hoy lo que sobran son religiosos, como aparece, digamos, en el texto escogido por hoy. Ahí vemos personas muy religiosas. ¿Y qué ocurre con la religión? Pues que la religión muchas veces nos lleva, consciente o inconsciente, a lo mejor a sobreponer por delante cosas que no deberían de ser. Muy bien. Alberto. Bueno, yo Sí. entiendo que también es un sentido que a lo mejor difiere un poco de lo que el resto ha dicho hasta ahora, pero también yo creo que es similar, lo suficiente similar, ¿no? Sé de un teólogo que es Karl Barth, que él, lo que a él llama religión es, por así decirlo, todo intento humano de acercarse a Dios, es decir, todo aquello que trate de descubrir cuál es la relación correcta con Dios, pero a partir de medios puramente humanos, de nuestro razonamiento, de nuestras tradiciones, de nuestras prácticas, porque él hablaba mucho de esta diferencia entre Dios y el ser humano, que muchas veces no pensamos mucho, ¿no? Pero el hecho de que Dios tiene una perspectiva muy distinta a la que nosotros tenemos, y eso hace que haya una diferencia que para nosotros es imposible cruzar, de acuerdo con Marx. No podemos tratar de entender por nuestros medios lo que un ser que conoce todo, que sabe todo, que es el bien absoluto, puede pensar sobre nosotros, sobre nuestro mundo, o sobre qué es la relación que debemos tener con él, ¿no? Entonces él interpretaba, que yo creo que conectará con el texto de hoy, interpretaba que en parte la venida de Jesús es también Dios diciéndonos no a nuestra religión, no a nuestra autosuficiencia para alcanzar a Dios, no a que pensemos que por nuestros propios medios podemos saber qué hacer para tener contento a Dios, ¿no? Cómo prepararnos para presentarnos, cómo prepararnos para cuando lleguemos a estar con Dios, ¿no? Y cómo lo que podría llamarse verdadera religión, aunque no lo llama religión, pero cómo eso tiene que venir de Dios mismo, que solo Dios es el que puede tomar el paso de decirnos cuál es esa relación. O sea, a nosotros se nos escapa, es demasiado para nosotros. Entonces diría que eso, ¿no? Religión es cualquier cosa que nosotros pretendamos por nuestros propios medios racionar o pensar, instaurar para pensar que estamos más cerca de Dios y que no viene directamente de lo que vemos en Jesús. Gracias, hijo. A ti y a Calvar. Para los fariseos, Jesucristo no era un... Perdona, Araceli. De Calvar me gusta esa frase cuando él dice que Dios es el completamente otro. Redundando en lo que tú venías diciendo. ¿Sí? Y para los fariseos Jesús era un hombre que había metido todas las cosas en lo que ellos tenían metido. Vale. No, pero esa es la respuesta de lo que es para ti religión, ¿no? Vale. Se habían metido en lo que ellos pensaban que era suyo. Sí. Se habían metido en los lugares donde no le llamaban. Y entonces la religión para ellos era suya, no era de Jesús. Pero para ti, olvídate de los fariseos. Para ti, ¿qué es la religión? Para mí, la religión es algo que necesitamos nosotros. Sí. Pero religión, no religión en la palabra, sino lo que hay en todo en general. Bien. La religión nuestra, pero no en forma de palabras. Vale. ¿Quieres decir algo, hijo? En acción, eso lo correcto. ¿No? ¿Pedro? ¿Ninguno? Mari, no va a levantar la mano, ¿no? Luego le va a echar la culpa a Isaías, ¿no? No, digo, Rosa, ella siempre levanta la mano. Yo nunca la veo, pero siempre levanta la mano. Sí, la he levantado, pero es que iba a decir todo lo que ha dicho Alberto. ¡Ah, seguro! Tú también ves a Calvar, ¿no?
Casi cuela, Mari, casi cuela. Ni sabía que existía, pero... Pues Calodar era un teólogo muy particular, ¿no? Sí. Quiero decir que decía cosas muy interesantes, pero luego su vida De era un hecho, poquito... revolucionó la teología del siglo XX. Sí, o sea, lo grandes y luego... Exactamente, o sea, la teología revolucionó, pero en casa también tenía cierta revolución, ¿eh? Se llevaba bien con la mujer y con la sirvienta, se llevaba bien con las dos. A las dos las tenía en casa, el Calvar. Pero bueno, no hay que fijarse en lo que hizo, sino en lo que dijo, ¿eh? Vamos a... Pero que era un tipo interesante este hombre. Bien, y Sofía, que voy de listo, pero de Calvar sé poquito más de lo que ya he contado, ¿eh? No se crea que ya... Bueno, vamos a trabajar en esto, en lo que han dicho, empezando desde Sonia, terminando por Marimar. Pero vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que lo que unos entendían por verdadera religión no tenía nada que ver con lo que Jesús pensaba, ¿vale? Entonces, hoy solamente nos vamos a quedar en los primeros 4 versículos, ¿vale? Y luego, si quieren comentar algo, Carmen, perfecto. Pero vamos a ver, Epi, hasta qué punto llegaban estas personas. Y lo curioso es que el malo era Jesús. Él era el hereje, él era el perdido, él era aquella persona al que las puertas de la sinagoga había que cerrárselas. Era él, justamente. Entonces, bueno, esto me hace pensar a mí en qué, Olga, puedo estar yo equivocado. Luego ya digo una cosa. Yo le he mandado a un hombre hoy porque me pedía mi opinión y le he mandado un audio de 15 minutos, no me ha contestado. Yo creo que me habrá hasta bloqueado, ¿no? Pero bueno, que no hubiera preguntado. Me pregunta, ¿qué contesto? Pero bueno. Y me sentía con autoridad de responder porque, como yo le he dicho, es que yo sé de dónde vienes porque yo he estado ahí. Yo no conozco otra iglesia que no sea la iglesia de Cristo. Yo sé el problema que tenéis con los instrumentos, yo sé el problema que tenéis con las mujeres porque yo he nacido aquí. Vale, yo lo sé. Digo, pero ¿sabes una cosa? También sé cómo te sientes, que perteneces a la iglesia verdadera, y que los demás están equivocados. Digo, y a lo mejor hay que empezar a pensar que nosotros no estamos tan en lo cierto como pensábamos, Vamos a dejarnos de esos halos de superioridad, de grandeza, porque todos tenemos lo nuestro, ¿vale? Y con Dios lo que importa son otras cosas, que vamos a tratar de aprender, ¿vale? Versículo 1, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Ah, sí, tienes razón. Capítulo 7, Alberto, ya hemos pasado, hijo, ya... Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Vimos la semana pasada, Epi, al finalizar el capítulo 6, como no había lugar donde Jesús y sus discípulos pudieran meterse porque lo seguían. Y él seguía predicando, seguía enseñando, seguía sanando. Y ahí donde él estaba había multitud de personas, porque había multitud de necesidad, ¿vale? Pero no solamente se acercaban a él personas con necesidad. Dice el versículo 1, Mónica, que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Fíjense, vienen de Jerusalén para ver a Jesús, para verlo, para escucharlo. Y de los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos.
quiero preguntarte, ¿cuál es la pregunta que se le hace a Jesús? En el texto. ¿Cuál es la pregunta que se le hace a Jesús? Solo hay una pregunta. ¿Por qué los discípulos, por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Cómo qué? ¿Dónde está? Está en el 5, que es el siguiente. Se aferraban a la Falta el 5. Vale, entonces he hecho trampa, ¿cómo vas a saberlo si no le he leído el 5? Venga, vale, el 5. No, vale. ¿Lo puedes dejar entonces ahí en el 5? Vale, pero no es culpa de Gaby, porque yo le he dicho del 1 al 4. Déjalo ahí en el 5. Y ahí nos quedamos. Ahí está. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos o de los antepasados, dependiendo de la versión en que lo leas? Y aquí es donde tenemos hoy la clase. Mire, Rosa, para un judío, ¿qué era la ley? La ley, en primer lugar, y más importante, eran los 10 mandamientos, ¿vale? El decálogo moral. Eso era la ley. Y ya en segundo lugar, eran los 5 primeros libros de la Biblia, que ellos conocían como la Torá, y nosotros como el Pentateuco, ¿vale? Alfredo, ya que usted me pregunta, ¿es cierto que en el Pentateuco, en esos 5 primeros libros de la Biblia, hay un montón de normas y de leyes específicas? ¿Quieres un número? 613. Pero en cuestiones morales solamente hay grandes principios, muy amplios. Y estos principios se enseñaban, ellos tenían que aprenderlos e interpretarlos cada uno. Y así les fue muy bien durante muchísimos años, hasta que en el siglo V y IV antes de Cristo, surgieron un grupo de profesionales, de personas que no se conformaban con estos grandes principios, sino que les encantaban las definiciones. Todo tenía que estar en Isaías perfectamente explicado. Por ejemplo, ¿qué es eso de no trabajar? ¿Qué es eso de no trabajar? Tú tienes que decidir qué es trabajo y qué no es trabajo. No. Hay que imponer un montón de normas y un montón de leyes para que tú sepas lo que es el trabajo y lo que no es el trabajo. Estos profesionales nosotros los conocemos como los escribas, ¿vale? Y estos empezaron a poner un montón de normas y de leyes que no están en el Pentateuco. ¿Y a eso cómo se le conoce, Epi? Como la tradición oral. ¿Lo ha escuchado o lo ha leído en la Biblia? Cuando se habla de la tradición oral o de la tradición de los antepasados, se refiere a eso, a esas interpretaciones o a esas leyes que se hacen de los grandes principios morales. Esos no estaban puestos por escrito, iban de boca en boca. Y cuando habla de la tradición Pedro José de los antepasados o de los ancianos, no habla de los más viejos del lugar, ni tan siquiera de los jefes de la sinagoga, sino de los grandes expertos de la ley de antiguo, como Iliel, como Samai, ¿vale? Se refiere a ese tipo de personas. Solamente es, Alberto, hasta el siglo III después de Jesús, que un resumen de esa tradición oral se pasa por escrito.
y es conocido como la Mishnah. ¿Lo han escuchado alguna vez? La Mishnah, pues muy bien. Ahora, vamos al tema, Sonia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que tenemos a los fariseos y tenemos a los intérpretes de la ley, a los escribas, que se enfadan porque los discípulos comen con las manos inmundas. Que no sucias, Rebeca. Que no quiere decir que ellos fueran unos guarretes, si lo mismo se habían lavado la mano antes de comer, pero no como ellos querían. ¿Vale? Entonces, les tengo que explicar algo. Isaías, bueno, yo no sé quién de ustedes, a mí me obligaba Mónica. Yo era cuando niño, lo primero que me preguntaba mi padre al llegar a la mesa es si me había lavado las manos. No siempre decía la verdad, ¿sabes? Sí. Y ahora no lo hagáis. No me invitéis en lo malo. Y yo con la vida dice, tienes que ducharte, Rebeca. Dice, tienes que ducharte. Y yo corría al agua. Y corría al agua, pero no me metía. Hacía así con el pelo, y... Así, para que luego diga que de mucho lavado se cae. Pues a mí se me cayó sin tanto lavado, ¿Vale? Pero miren, ¿saben una cosa? Claro, para ellos está lo que era correcto, sagrado, ceremonialmente apto, y lo que era impuro o inmundo. ¿Vale? De eso se nos habla en el libro de Levíticos, en el libro de Números. Hoy ya con 2000 años de experiencia, Rosa, nosotros nos damos cuenta de que eso eran tabúes que ellos tenían. Pero, por ejemplo, hay un cierto tipo de animales que son inmundos. Una mujer, por ejemplo, después del parto, por muy limpita que estuviera ella, Rebeca, era impura. Una mujer con su periodo, con la regla, era impura. Un leproso que el pobrecito bastante tenía con lo que ya pasaba, pues era inmundo. Es más, Olga, un leproso cuando alguien se acercaba tenía que gritarlo: ¡inmundo! 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 ¿Vale? Ellos tienen ahí un problemón con esas cosas. Vale. Vamos a lo importante. ¿Qué pasa con esto del lavado de las manos? Pues que, Alfredo, tenían que hacerlo de cierto tipo de manera y muchas veces, mira, uno tenía que hacerlo siempre antes de comer, pero entre plato y plato también. O sea, eso era una locura. Y Carmen, ¿sabe usted cómo tenían que lavarse las manos? Pues era muy curioso. Para empezar, el agua no la podías coger de cualquier sitio, Para empezar, no. Tenía que estar en unos jarrones de piedra, bien tapados, para que no se mezclara ni se contaminara con nada. Ese agua no podía ser utilizada para otra cosa, Solamente para las abluciones. Simplemente para el lavamiento. Ahora, ¿sabe cómo se hacía, Epi? Bueno, uno tenía que poner la palma de la mano con las puntas de los dedos hacia arriba. ¿Vale? Así. Y tenía que echar agua. ¿Valía cualquier cantidad de agua? No te podías quedar corto, Sonia. Corto no. Como mínimo una cáscara y media de huevo. Como mínimo. Y tenía que empezar a caer el agua desde las yemas de los dedos y tenía que llegar como mínimo hasta la muñeca. ¿Vale? Cuando tú ya tenías las manos mojadas y salías con el puño, tenías que restregar bien. En la palma... ¿De solo una mano? No, de las dos. Primero la palma, luego dabas la vuelta y seguías, Primero una mano y luego otra mano. Javes, ¿tú piensas que ya se quedaba así la cosa solucionada? No. ¿Por qué? Porque ese agua, al estar en contacto con lo sucio anterior, ese agua ya no estaba bien. Por tanto, había que hacer la misma jugada, pero ya al revés. La mano la girabas
y echabas agua desde la muñeca hasta que cayeran a las extremidades de los dedos, ¿vale? Solamente en ese momento tú ya estabas listo para comer. Pero entre plato y plato tenías que volver a hacer lo mismo. Entonces, quiero decir una cosa, Mónica. Cuando aquí se critica a los discípulos, no se critica el hecho de que fueran unos guarretes o de que no se hubieran lavado las manos. No se las habían lavado como era la tradición de los ancianos. Y la cuestión que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es la reacción de Jesús? ¿Regaña a sus discípulos? Pues ¿sabes una cosa, hermano y amigo, Pedro, y es lo que tenemos que aprender en esta tarde? Que para estas personas, profesionales de la religión, profesionales de la fe, para estas personas, eso era la verdadera religión. Y esa era la única forma de que tú estuvieras bien con Dios. Si tú no hacías eso, tú no podías estar bien con Dios. Es más, si no te lavabas las manos como ellos decían, como la tradición de los ancianos decía que había un demonio que podía atacarte y podía llegarte la pobreza y la destrucción. Todo era mal. ¿Se acuerdan que hemos empezado preguntando qué es para ti la religión? Para estas personas, eso era la religión. Eso era la religión. Esa era la forma de acercarte a Dios, Rosa. De que Dios estuviera contento contigo. O sea, daba igual cómo tú te comportaras con las personas. Porque lo importante es que tú te lavaras las manos como tenías que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y el malo era Jesús. Pero no solamente, y luego ya llegamos a las conclusiones finales y les dejo participar, les dejo hablar. No solamente ahí se habla de lavarse las manos. Del versículo 1 al 4, ¿de qué también se habla? ¿De qué hay que estar limpiando? Los vasos, las jarras, los utensilios, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque fácilmente eso se podía contaminar. ¿Han leído que un judío ortodoxo, no se le ocurre no ducharse cuando llega del mercado? Porque podía estar en contacto con cualquier persona que estuviera impura y no se le podía pegar nada. Tenía que bañarse bien. Miren lo que les voy a leer. Para que vean hasta dónde llegaba el asunto. Mira, una vasija hueca hecha de arcilla podía contraer la impureza dentro, pero no fuera. Es decir, no importaba quién o qué la tocara por fuera, pero sí por dentro. Si se volvía inmunda Araceli, había que romperla, pero no de cualquier manera, No se debía dejar ni un solo trozo suficientemente grande para contener bastante aceite para ungir el dedo pequeño del pie. Un plato llano, Mónica, sin reborde, no podía estar inmundo nunca, pero si tenía reborde, sí. Si los recipientes, Rebeca, de cuero, hueso, cristal, eran planos, no podían contraer impureza, pero si eran huecos, podían contraerla por fuera y por dentro. Si estaban inmundos, Rosa, había que romperlos haciéndoles un agujero suficientemente grande para que pasara una granada mediana. Para quitar la impureza, las vasijas de arcilla se tenían que romper y otros cacharros se podían sumergir, cocer o purificar con fuego en el caso de los cacharros de metal y luego rasparlos. Fíjense hasta dónde llega la cosa, Carmen. Una mesa de 3 patas podía contaminarse, pero si perdía 1 o 2 patas, ya no. Pero si perdía 3, sí,
Porque entonces era un tablero, ya no era una mesa. Y un tablero sí podía estar inmundo. Mira, las cosas de metal podían estar inmundas, excepto una puerta, un cerrojo, una cerradura, una bisagra, un picaporte y un canalón. La madera que estuviera en utensilios de metal podía contaminarse, pero el metal que estaba en utensilios de madera no. Así que mira qué conclusión. Así que una llave de madera con los dientes de metal podía estar impura, pero una llave de metal con los dientes de madera no. Olga, Muy difícil vivir así. no es difícil, no solamente es que sea imposible, es que es ridículo. Es ridículo. Bueno. Pues este era el pueblo escogido por Dios. Estos despreciaban a los gentiles. Bueno, es que es obvio, o sea, es que es hora de decirlo, Noelia. Los gentiles eran inmundos. Todo lo que ellos comieran era inmundo. Y si te tocaban, inmundo eras tú. Ahora usted entiende lo que tuvo que sentir Pedro cuando tiene que entrar en casa de Cornelio. Ahora entiendes cuando el Señor en la revelación, ¿qué le dice a Pedro? Mata y come. Pues ellos pensaban que haciendo esto, Dios estaba orgulloso de ellos. Estaba más cerca de Dios. Y viene Jesús y no hace nada de eso. Nada de eso. Así que hay dos tipos de religiones y lo vamos a ver en los versículos que vamos a empezar a estudiar a partir de la semana que viene. Pero ¿cómo es tu religión? ¿Solamente normas? ¿Ritos? ¿Farándula? Porque en contraposición vamos a ver la religión de Jesús, que solamente te va a decir dos cosas, dos cositas: ama a Dios y ama al prójimo. Y con una cuestión de que si no haces la segunda, olvídate de pensar que cumples con la primera. No te vale. No, es que es imposible. Es imposible. Y yo sé que me repito mucho. Pero para que se nos grabe. No hay forma alguna de amar a Dios si no es a través del amor al prójimo. No hay manera. El publicano y el fariseo. ¿Pero es que acaso lo que dijo el fariseo era mentira? Si él reconoce que no era perfecto, ¿dónde está lo bueno de esa persona? Que lo reconoce. El publicano se siente superior. Y se siente superior porque ora para que el mundo le escuche. Porque demuda su semblante para que la gente lo vea. Porque en lugar de ofrendar un billete de 10 euros, te echan los 10 euros en moneda de céntimo para que suene. Y ellos son los que pensaban que estaban cerca de Dios. Y como he dicho muchas veces, queridos hermanos y amigos, ¿cómo yo voy a amar a alguien al que no veo si no soy capaz de hacerlo con los que sí veo? Si Dios nos da 7.000 millones de oportunidades para demostrar que lo amamos, ¿por qué 7.000? Porque son los que estamos en el mundo, ¿no? ¿No somos 7.000 millones de personas? 7.000 millones de personas. Por eso muchas veces hemos hablado. Es vital. Lo que usted ha dicho, Epi, lo que usted ha dicho. Yo no tengo una religión, tengo una relación. Es vital
Es vital leer la Biblia para vernos reflejados, para poder aprender, para poder avanzar. Es vital hablar con Dios, no una oración hecha de memoria, sino abrirles nuestros corazones y verter lo que hay en nosotros. ¿Vale? Eso es vital. Pero si ese tiempo no nos conduce a ser mejores con el prójimo, no sirve de nada. No sirve de nada. Porque el reino de Dios, que yo sepa, es cuando la voluntad de Dios se cumple en la tierra como Él quiere que se haga en el cielo. Y esa gente lo único que hacía es imponer cargas que, como dice Jesús, ni vosotros mismos sois capaces de soportar ni de sobrellevar. Por eso yo te preguntaba en esta mañana, Carmen, Gaby, Pedro José, ¿cuál es tu religión? Porque si tu religión consiste en llevar una cruz en el cuello, si tu religión consiste en sentirte satisfecho porque oras 5 veces al día, porque te has leído 18 veces la Biblia, o porque no te pierdes ni un solo culto, si tú crees que esa es la religión que le agrada a Dios, te digo que estás equivocado. Te digo que entre nosotros y los fariseos y los escribas no hay mucha diferencia. Y aquí es donde saco a colación lo que me decía este hombre. Yo tengo relación hace muchos años ya con él, muchos años. Y una vez me escribió, él no se acordará, pero es que siempre me escribe por lo mismo. Por favor, ¿me puedes dar base bíblica para fundamentar el uso de instrumentos en el culto? Y yo le decía esto, digo, yo, no se moleste, es lo que nos han enseñado. Yo vengo de la Iglesia de Cristo en España, yo he nacido aquí. Yo sé lo que es pensar que nosotros somos la mejor iglesia y que el resto está equivocado. Mirar con autosuficiencia a otros hermanos. Ay, Carmen es bautista. Mónica es pentecostal. Hoy nosotros tenemos la verdad. Nosotros, ¿ves? El mismo orgullo que tenían los fariseos y los escribas de antaño. Y pensábamos que nosotros estábamos más cerca de Dios. Y no tocamos instrumentos. Y la mujer que cae en la iglesia. Y yo le decía a este amigo, pero cabezón, ¿no te das cuenta de que lo único que han hecho es enseñarnos a mirarnos el ombligo? Y a pensar que somos superiores. Nosotros no somos superiores a nadie. Porque cuando Jesús se refiere al ser humano, mete a todos en el mismo saco. A todos en el mismo saco. ¿Acaso Jesús le dice a la mujer sorprendida del adulterio que lo que hizo estaba bien? Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Nunca se puso a dar palmas. Pero ¿sabe lo que sí dijo la gente? ¿Qué criticáis tanto si todos estáis en el mismo saco? Ella peca de una manera, pero tú pecas de otra. Así que todos estáis en el mismo saco. ¿Por qué habláis tanto? ¿Por qué habláis tanto? Yo no digo que lo que esta mujer ha hecho está bien. ¿Pero acaso está bien lo que hacéis vosotros? Eso es lo que Jesús le dijo. Ah, claro, ya sí, nos vamos. ¿Por qué? Porque como cada uno sabe lo suyo y se da cuenta de que lo que Jesús dijo era verdad. Que cada uno pecamos de una forma distinta, como decíamos el otro día por WhatsApp, ¿no? El que no coge de una pierna lo hace de la otra y el que no, de las dos. Y en lugar de estar preocupados en sanar a la persona que está mal, en restaurar a la persona que está mal, nos ponemos así como en una superioridad. ¿Pero superioridad de qué? Si lo decías tú, Alberto. Somos incapaces. Dios nos queda demasiado grandes como para que nosotros salga del orgullo. Pero Él tiene misericordia de nosotros a pesar de nuestra ignorancia. Y como la tiene por nosotros, ¿qué es lo que dice el cielo? A ver si aprendéis que misericordia quiero y no sacrificio. Déjate de tanta oración. Déjate de tanto corito si no eres capaz de tener misericordia por tu prójimo. No digo que todo te valga. Lo que está mal, Elpi. Lo que está mal. No digo que todo te valga. Pero nosotros no somos quién. No somos quién. Solo somos quién para una cosa. ¿Somos qué? Para ayudar. Para eso sí. Para ayudar sí. ¿Por qué? ¿Porque acaso no es lo que Dios ha hecho con nosotros?
¿Acaso no es eso lo que Dios ha hecho con Félix? ¿O es que Félix es mejor que tú porque predica? Y una leche. Cojo la frase de Ale San Pedro que predica muchas veces en su iglesia. Ale San Pedro dice, si ustedes supieran lo que pasa por mi cabeza no me dejarían predicar. Y digo, claro que sí, hay que tener valor para decir eso. Exactamente, eres un ser humano como el resto. Y tus luchas son las luchas del que predica, del que enseña o del que se hace llamar pastor. Mi madre decía que tiene problemas en llamarme pastor. No necesitas llamarme el pastor, porque todos somos iguales, todos somos iguales. Todos estamos para ayudarnos los unos a los otros. Cada uno en lo que pueda aportar, pero para sanar a la persona, para restaurar a la persona, para restablecer relaciones. Ahora no, seguimos presumiendo de que no sabemos no sé cuántos textos bíblicos, de que me leo no sé cuántas predicaciones, pero luego entre nosotros no somos capaces ni de hablarnos. Nos llevamos mal, o nos criticamos. Quiero servir al Señor, pero lo único que quiero es púlpito. ¿Somos nosotros mejores que los fariseos y que los escribas? No, pecamos de manera distinta. Y yo le decía que eso cabezón, ¿tú no te das cuenta que en el 2022 los instrumentos ya no son tema? Que igual que ellos discutían por el lavamiento de manos, ¡qué tontería! Chicos, si quieres tocar la guitarrita, toca la guitarrita. Si no quieres tocarla, no la toques. Pero el Señor lo deja claro a la mujer samaritana, a los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. No te dice con guitarra o sin guitarra, con acordeón o con arco, no te dice nada. En espíritu y en verdad. Y alguno busca eso para adorar al Señor. Deberíamos. Pero estamos pendientes, no. La mujer oró. Ay, tiene un instrumento. Se te va la vida en eso, cabezón. Se te va la vida en eso. Se te va la vida pensando que tú eres mejor que otros cristianos. Y yo digo, ¿no será que a nosotros se nos va la vida pensando que somos superiores a otros, mejores que otros? Es que ahí es donde fallamos, porque nos hemos dividido en vez de unir al pueblo de Dios. Mira eso que tú dices, cielo, yo siempre digo, siempre echándole la culpa siempre al enemigo, siempre Satanás. Pero si ya nos encargamos nosotros de fastidiarnos, si él no necesita ni meterse, si ya entre nosotros no las apañamos para pisarnos los unos a los otros. Yo sé, esto es Epi, y ya no me quiero alargar mucho por si alguien quiere decir algo, pero esto es lo que a mí me hace pensar en esta tarde. A ver si yo soy el nuevo fariseo o el nuevo escriba, que pienso que porque hago ciertas cositas, yo estoy más cerca de Dios. Pues a lo mejor hay gente que se acerca de una forma más noble y más honesta que yo, y no predica todos los domingos. A lo mejor ni pisa una iglesia. Y a lo mejor no la pisa porque nosotros la hemos decepcionado. Porque pusimos un listón muy alto que ni nosotros mismos cumplimos. Porque si realmente fuéramos bendición para las personas, si fuéramos de sanación, de restauración, de entender los procesos, de que lo que a ti te lleva un mes a otro le puede llevar toda una vida. ¿Y qué pasa, Pedro? ¿Y qué pasa si nos tiramos toda la vida luchando con el mismo problema? ¿Y qué? Si lo estamos intentando, Rosa. ¿Y qué pasa? ¿Nos hace peores? No, lo que nos hace es mentirosos. Porque venimos aquí a aparentar lo que no somos. Que no estoy enfadado con nadie, ¿eh? Yo estoy hablando así en un plano general. Que dice, oye, el pastor parece que está aquí ofendido conmigo. Yo no le estoy diciendo nada a nadie. Esto me lo digo todo a mí. Esto me lo digo todo a mí. Porque sé de dónde vengo. Yo sé lo que he sentido. Yo sé lo que es mirar por encima del hombre. Tontaina este. La tonta del bote. ¿Qué sabré yo? ¿Qué sabré yo? A mí las mayores lecciones me las ha dado siempre la gente más inculta. Tal vez es el momento de que frenemos un poco y que veamos realmente dónde estamos. ¿Cómo está mi relación con Dios, Olga? ¿Qué es lo que me lleva a Él? Una verdadera devoción
una necesidad, un amor genuino, o estoy buscando contraprestaciones. ¿La iglesia me sirve o yo sirvo a la iglesia? ¿Qué imagen estamos proyectando a la sociedad en la que nos toca vivir? ¿Qué piensan de nosotros nuestra propia familia? Mira, ya no te digo ni tu propia familia qué piensa de ti. Porque si tú piensas que yo soy un ángel, pero mi mujer piensa que soy un demonio... ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo? ¿Qué dicen? ¿Cómo estoy viviendo mi religión? ¿Demasiado enfocado en cosas que no sirven para nada o en lo que sí le sirve a Dios y le importa a Dios? Porque a Dios lo que le importa eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Por eso Él dice que lo que yo te haga a ti, de corazón, es como si se lo hiciera a Él. Claro que necesitamos más vida espiritual, pero para tener una mayor humanidad. Claro que necesitamos volver a la verdadera oración. A volver a meditar en su palabra de día y de noche, para saber cuál es su perfecta voluntad. Pero al final, y no quiero adelantar la predicación del domingo que viene, como decía Juan el Bautista, yo quiero ver frutos dignos de arrepentimiento. ¡No me tocó la patata la predicación de hoy! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! No sirve para nada. No sirve para nada si el lunes seguimos con nuestro mismo estilo de vida equivocado. Si seguimos siendo egoístas, vanidosos, egocéntricos, pedantes, soberbios, orgullosos, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero Jesús era el malo. Por no lavarse las manitas. Ay, perdón, ahora. Algunos necesitamos lavarnos las manos más que otros, pero bueno. Él era el malo, el hereje. Por eso a él le agrada el samaritano, que se para cuando ni la religión ni la ley lo hace. Los otros tenían mucha prisa, Carmen, porque llegaban tarde al culto. Claro, ¿cómo nos vamos a parar? Llegamos tarde. Y el tiempo del Señor es sagrado. Pues yo estoy convencido, Rosa, de que a Dios se le sirve mejor parándote y ayudando al que ha sido sorprendido en mitad de camino y lo han dejado herido y medio desnudo. No sé si tenemos toda la misma visión acerca de la religión o no. Es que para mí el cristianismo es una forma de vida. Es que nosotros vamos contracorriente ahora mismo en la sociedad en la que vivimos y de la forma en la que se vive. Ser cristiano es muy difícil, porque vas en contra de, y al final eres el raro del trabajo, el raro de tal, porque tú te comportas de diferente manera en muchas cosas. Así es como lo digo yo. Y yo he estado en una iglesia evangélica, he estado en una iglesia pentecostal, que es donde me bauticé, y estuve con vosotros, y al final todos alabamos al mismo Dios y todos seguimos al mismo Dios, cada uno desde su denominación.
En vez de unirnos, vamos separándonos. Cada uno. Y ese es nuestro fallo, nuestro gran fallo, en el que Jesucristo yo creo que nos daría el japón si estuviera aquí entre nosotros. Mira, totalmente de acuerdo. Por eso te digo, como yo he visto otras denominaciones y otras formas de hacer, al final la alabanza es la misma, la fe es la misma, la forma de interpretarla es completamente diferente. Se puede hacer énfasis en una cosa o en otra, pero al final lo que te mueve es la fe, que es la certeza de lo que no esperas y la convicción de lo que no ves. Mira, y es lo que nos mueve a todos. Yo creo que tú la llegaste a conocer. Yo creo que tú la llegaste a conocer. Y si tú no, Araceli seguro que sí. El otro día escribió mi madre en el grupo de la familia que le había llamado la sobrina de Felicidad. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de Felicidad? ¿Usted también? ¿Ah, sí, Rosa? Ah, ¿usted? Ah, vale, yo pensaba que era... Bueno, pues se ha muerto, ¿no? Ya se ha muerto ya. Este mes. Y mi comentario fue muy sencillo. Fue una buena persona. Lo mejor de la iglesia. Entonces uno se pone a mirar en personas como Felicidad, personas como, ¿se acuerdan de la señora María? Sí, claro. Paquita, Sí. Carmen Blanco. Le digo de personas que ya no vienen, ¿ven? No eran capaces tal vez ni de juntar 4 letras juntas. Pero esas personas vivían una verdadera religión. Amén. Vivían un cristianismo verdadero. Nunca podrían discutir contigo, Alberto, acerca de Calvar, porque ni sabían que existía. Pero esa gente, como yo dije una vez, no tenía que morirse nunca, porque son referentes para nosotros. Qué pena me da que Carmen Blanco no pueda venir. Qué pena el simple hecho de verla, de verlos. Ayer antes de ayer no entendía, y a veces uno de los chicos me dijo. Miren años, se tiraron años, Araceli, años. ¿Algún ataque de orgullo? ¿Algún ataque de celos? ¿Alguna discusión? No con algún hermano de la iglesia. Porque entendieron a Jesús perfectamente. Y somos nosotros, empezando por mí, los que tendríamos que sentarnos y escucharles hablar. Y los hemos tenido entre nosotros. Y seguimos teniendo entre nosotros a personas muy valiosas. Tengamos la humildad de fijarnos en eso. No en porfiar quién tiene más razón o quién menos, si esto es así o si esto es así. Nunca usted habrá discutido de teología con Paquita ni con Carmen, nunca, porque nunca les importó la teología, solo les importaba Dios. Amén. Y como les importaba a Dios, les importaba el prójimo. Pero nosotros seguimos con nuestras historias de que si este versículo hay que interpretarlo así o así, y si no, piqui. O estamos pensando que no hay que alzar la mano, que no hay que moverse, y eso estamos fijándonos. Y mientras, ¿qué pasa? El mundo sigue caminando a paso agigantado hasta el fin, sin Cristo y sin esperanza. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy criticando a mi hermano en vez de venir a hablar de Cristo. Mira, Epi, los evangelios son teología para pescadores. ¿Qué es lo que eran? Los evangelios, teología para pescadores. No lo compliquemos más. Si es sencillo, no lo compliquemos nosotros. Teología para pescadores. Para que lo entendiera gente sin letras. No lo compliquemos nosotros más. Porque lo más difícil de hacer es lo más fácil de entender.
¿Alguien quiere decir algo? Yo es lo que tenía que decir en esta tarde, a modo de introducción de lo que vamos a ver en el capítulo 7. ¿Alguien quiere comentar algo más? Que yo he hablado mucho. Yo pensaba que si iba a hacer más corto, pero no, al final me he ido con 100. Tengo un problema, yo... ¿Alguien algo más? ¿Rebe? ¿No? ¿Araceli? ¿Olga? ¿Sofía? Sofía, te doy doble oportunidad porque eres la que me has saludado. Te doy... Mónica, ¿algo que apuntar? ¿No? Solo comentar Sí. algo como una anécdota que le pasó a mi hermana con un judío allí en Londres. ¿Sí? Ella vive en una zona donde hay muchos judíos. ¿Sí? Y hasta el día de hoy ellos nos miran como inmundos. Sí. Dice que este judío era el dueño de un piso que iba a alquilar y le había dado un dinero de seña y tal. Sí. Al final era un estafador porque luego se ve que a todo el mundo le cogía dinero y no tenía piso. Entonces mi hermana pues dice que se le escondía, bueno, en fin, hasta que en un momento dado ella lo pilló haciéndole cacería, claro, Sí. lo pilló y dice que lo agarró y que dijo, quita tus manos inmundas y no sé qué. Claro, eso. Hasta el día de hoy ellos siguen pensando que nosotros somos inmundos. Y le digo, ¿y lo que él está haciendo? Eso es lo que yo le iba a decir. Que me toques es inmundo, pero lo que tú haces, eso no, claro, eso. Mucha gente dice que no era solo mi hermana, dice que mucha gente estaba ahí reclamando lo mismo. O sea, ponía anuncios, dice que tenían inmobiliaria, pero luego los pisos no aparecían. Pero bueno, Solo eso. que Dios nos dé humildad, hermanos, nos dé humildad para proseguir y fuerzas. Bueno, gracias por todo. Proseguimos el domingo con la segunda parte que va a estar muy interesante de Juan el Bautista, ¿vale?